Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ignacio Miranda y junto al doctor Aníbal Escarela realizaremos este podcast de endometriosis y en este caso de lo que son las imágenes y el tratamiento médico en endometriosis. Esta es una iniciativa del capítulo de cirugía mínimamente invasiva y de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y estamos felices de estar aquí como para poder extender, difundir respecto a este tema que es tan importante de esta patología. ¿Aníbal? Sí, bueno, gracias Ignacio por la introducción. En el podcast anterior hablamos sobre los conceptos básicos de fisiopatología, epidemiología y la importancia de la clínica para poder diferenciar quién tenía y quién no tiene esta enfermedad, ¿no es cierto? Ese es el concepto general que tenemos que tener muy en claro, que los exámenes que nosotros realizamos tienen que ser dirigidos hacia pacientes que tengan una sospecha mediana a alta de padecer la enfermedad. Y a diferencia de otras patologías, no tenemos esa herramienta que nos permite diferenciar quién sí y quién no tenemos un test serológico y por lo tanto tenemos que hacer uso juicioso de los exámenes para poder entonces seleccionar pacientes con sospecha hasta establecer un diagnóstico. Y durante la década pasada, a principios de este milenio, hubo una controversia bien grande. Todavía me acuerdo una vez que hicimos, ¿no es cierto?, un crossfire cuando recién nos estábamos ahí haciendo conocidos y amigos. Ignacio defendió resonancia y yo decía ultrasonido. Obviamente que los crossfire tienden a llevar, ¿no es cierto?, las discusiones a los argumentos en extremo. No se trata de cuál es mejor, sino que ambos colaboran, ambos convergen y algunos pacientes se van a beneficiar más de uno que de otros. Pero estas dos herramientas, la ultrasonografía transvaginal hecha por un operador entrenado y la resonancia nuclear magnética analizada con un protocolo específico para los pacientes con endometriosis, son las herramientas que tenemos hoy en día para poder, ¿no es cierto?, ayudar a las pacientes con sintomatología de este cuadro sindromático, ¿no es cierto?, dolor pélvico, a un diagnóstico etiológico que se llama endometriosis. Ese concepto que tú refieres, Aníbal, yo creo que es súper importante, que da lo mismo tener una ecografía o una resonancia que sea en el mejor ecógrafo que existe en el país, que acaba de llegar, o el mejor resonador, pero lo más importante, como todas las cosas en medicina, se ve lo que se sabe. Y al final es el especialista que está relacionado y que tiene expertise para poder interpretar, para poder realizar ese examen. Por eso lo que tú dijiste, lo recalco, que es un operador entrenado tanto en ultrasonografía como también en lo que es resonancia. ¿Qué técnica elegimos, Aníbal, entonces para realizarla? Bueno, la ultrasonografía transvaginal extendida, que fue un protocolo que nosotros tuvimos la suerte de ir a aprender a Brasil hace más de 10 años atrás, ¿no es cierto?, con el profesor Abrao y sus colaboradores, se ha transformado en la herramienta de primera línea para el estudio de los pacientes que tienen dolor pélvico. ¿Por qué? Porque es más económica, es más asequible, no genera radiación, como sí podría ser un escáner, por ejemplo, es menos costosa y además nosotros en Chile tenemos una ventaja comparativa frente a otros países, que la ultrasonografía transvaginal la hacemos los ginecólogos a diferencia de otros países que la hacen los radiólogos. Y se ha transformado en una proyección, como tú el otro día dijiste en una clase que me pareció muy elocuente, se ha transformado en la proyección de nuestro examen físico más allá de donde podemos ver. Y esa asociación entre la clínica que nosotros como profesionales de la salud podemos establecer con esta técnica imagenológica que podemos implementar, convergen de una manera muy adecuada para poder diferenciar a los pacientes que sí y que no. No se trata de cuál es mejor, pero probablemente la ultrasonografía transvaginal hecha por un operador entrenado es la primera línea. No obstante ello, yo sé, Ignacio, que en tu grupo usan mucho la resonancia y yo creo que tiene algunas ventajas o muchas ventajas. A lo mejor nos puedes comentar así a grandes rasgos cuáles podrían ser como pacientes que tendrían mayor indicación de resonancia. Claro, tal como tú dices, la resonancia es un excelente examen en el cual la gracia que tiene es que con el protocolo de endometriosis, donde en algunas ocasiones ocupamos, por ejemplo, el gel vaginal, permite que fundamentalmente en pacientes, por ejemplo, que no han tenido actividad sexual,
generalmente, por ejemplo, pacientes adolescentes, o de repente, por ejemplo, tienen un resonador en Coyhaique y, ¿cómo se llama?, hacen la resonancia y pueden interpretar las imágenes en otra parte, en Puerto Montt, en Valparaíso, en Santiago, un radiólogo o una radióloga experta en endometriosis, y eso permite tener entonces un buen examen a distancia. Pero tal como tú dices, más que ultrasonografía o resonancia, es el operador. Y ahí lo que tú dices es, nuevamente volvemos, porque en medicina siempre tenemos que estar viendo la posibilidad de hacer este examen, por ejemplo, en todo el país, de Arica a Punta Arenas, y también tenemos que pensar en el costo. Y la ultrasonografía hoy en día, así como nos decían los profesores antiguamente, ahora es nuestra extensión del examen físico, es nuestro estetoscopio. Y lo importante es que podemos formar, y es parte de la tarea de nosotros como académicos, ir formando gente que haya especialistas en ultrasonografía para endometriosis desde Arica a Punta Arenas. Sí, de hecho ese es un desafío que tenemos nosotros como sociedad. El próximo año, en conjunto con la Sociedad de Ultrasonografía, aquí estamos contando, ¿no es cierto?, una noticia inicial, pero esto se viene el próximo año. Vamos a hacer un curso como el que ya hemos hecho previamente para formar a estas personas. La gente tiene temor, a ustedes colegas que a lo mejor nos están escuchando, mucha gente tiene temor a hacer esta ecografía. La curva de aprendizaje no es tan alta, está en torno a 70 casos, se alcanza una correlación equivalente a el mentor, y eso ha sido demostrado por evidencia científica robusta. Y la otra novedad que tienen los estudios de imágenes es que, como tú bien señalaste, con el perfeccionamiento continuo de los operadores, con la mejora significativa que tienen las imágenes, las primeras ultrasonografías en Chile se hicieron en los años finales de los 80, principios de los 90, o sea, en estos 30 años había un cambio tan fuerte en la técnica y en la capacidad de los equipos, en conjunto con el interés creciente hacia la ginecología, porque nosotros muchas veces teníamos ultrasonografistas muy avesados en la parte obstétrica, pero poco en lo ginecológico. Esas tres cosas, perfeccionamiento continuo, la mejora de las técnicas imagenológicas y el desarrollo de la ultrasonografía como una subespecialidad en la ginecología, han permitido un cambio paradigmático en cómo enfrentamos la enfermedad. Ya señalábamos el podcast anterior de que antes se decía dolor igual a una laparoscopía diagnóstica. Hoy día la ultrasonografía y la resonancia tienen una exactitud, una precisión para detectar la enfermedad tan alta que han permitido reemplazar el gold standard que era la laparoscopía. Y ese es un cambio, como tú bien dices, un cambio en el paradigma. Antiguamente el diagnóstico, y en todos los artículos científicos decía que el diagnóstico debía hacerse por vía quirúrgica laparoscópica, y se consideraba, entre comillas, la laparoscopía como un examen. Pero hoy en día sabemos que, aunque es una cirugía mínimamente invasiva, aunque ocupamos trócares y cámaras muy muy buenas, es una operación, y esa operación tiene sus costos y tiene sus riesgos. Y en ese contexto, hoy en día tenemos la ultrasonografía extendida, tenemos una resonancia, y en ese contexto podemos hacer el diagnóstico ahora antes de hacer una laparoscopía. Y es por eso que retrasamos en el algoritmo, en esta escalera que vamos haciendo para poder ir llegando al diagnóstico, a la cirugía laparoscópica, la dejamos solo como un tratamiento o en ciertos casos donde todavía nos quedan algunas dudas. Exacto, o sea, eso es muy importante. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, donde la codificación de la patología para alcanzar el respaldo por la aseguradora exigía que se hiciera la cirugía, hoy día hay una corriente muy fuerte para evitar eso. En Chile no tenemos esa necesidad porque desafortunadamente la endometriosis todavía no tiene un resguardo del punto de vista del respaldo que le da la aseguradora, y de eso vamos a hablar en el tercer podcast. Pero en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte para eliminar la biopsia como un elemento que permite establecer el diagnóstico. Más aún, hoy día con las técnicas imagenológicas,
tenemos la capacidad incluso de detectar la enfermedad en pacientes que en la laparoscopía tendríamos dudas. A veces la enfermedad es retroperitoneal, uno hace la laparoscopía y no se ve enfermedad o se ve muy poquitito y en realidad bajo ella hay un gran nódulo retroperitoneal que puede estar infiltrando las vías urinarias o el recto, generando dolor, y si no establecemos el diagnóstico adecuado, podríamos caer, ¿no es cierto?, en el error de hacer un tratamiento como que fuese una enfermedad superficial y dejamos la enfermedad residual debajo. Y el otro concepto que también es relevante, Ignacio, y a lo mejor tú puedes ayudarnos un poco a entender esto. ¿Qué pasa si la paciente le hacemos técnicas imagenológicas, nos queda duda, ¿no es cierto? ¿Esa paciente se descarta la enfermedad realmente? ¿Qué consejo les das a tus pacientes? Una paciente de 22 años, ¿no es cierto? Tiene dolor pélvico, la mandas, ¿no es cierto?, cuando algunos de nuestros super colegas que hacen ultrasonografía, tú tal vez le haces una ecografía, a lo mejor incluso va a una resonancia y no tiene enfermedad. ¿A esa paciente se le descarta la enfermedad? No, lamentablemente, tal como tú dices, la endometriosis, donde podemos diagnosticarla con 100%, o no 100%, pero con un alto grado de certeza, es cuando ya está más avanzada. Pero aquella endometriosis que es peritoneal, que son focos pequeños de milímetros, en general no podemos hacer el diagnóstico con imágenes. Por lo tanto, no es que no tenga la enfermedad, sino que no tiene una enfermedad grave. Y en ese contexto lo importante, eso sí, es entender de que a veces tampoco necesita en ese contexto una cirugía laparoscópica, sino que tal como vamos a conversar más adelante en el podcast, es hacer o comenzar un tratamiento médico. Correcto. O sea, ese concepto yo lo considero muy significante para los pacientes. Yo además de mi desarrollo en la cirugía laparoscópica, he tratado de darle un manejo integral al diagnóstico y yo mismo realizo mis ecografías. Hay distintas corrientes, no vale la pena entrar a ver cuál es mejor, pero ambos caminos probablemente conducen a Roma, pero yo les miraba la cara cuando le hacía la ecografía a las pacientes y le decía, no se ve endometriosis, decía al principio, con menos experiencia. Y me daba cuenta que las pacientes como que sentían una desafección, quedaban con cara como de descompensada. Claro, porque si tienen una historia de dolor de 5 o 10 años que les inhabilita, van donde el teórico súper especialista y el doctor les dice, no tienes nada, la paciente queda como en el aire, ¿sabes? Si no tengo endometriosis, que tengo, debe ser súper complejo para los pacientes, ¿no es cierto?, estar en esa circunstancia. Por eso que ahora soy mucho más cuidadoso, ya que peino mis canas, en decirles, bueno, como dijo Ignacio, no tienes una enfermedad severa y eso es algo positivo para ti, pero no quiere decir con estas técnicas de imágenes que no tengan la enfermedad. Existen otras herramientas como la cirugía para diagnosticarla si fuera necesario, pero probablemente no lo va a hacer. Y vamos a probar con un tratamiento médico que a lo mejor o muy probablemente va a mejorar tu calidad de vida y mejorar tu sintomatología, que es probablemente lo que te queja ahora. Y entonces, en ese contexto, redondeando lo que son estas imágenes, ¿para qué pedimos las imágenes? Uno, es para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero lo otro que nos permite mucho es hacer un mapa. Lo que uno siempre quiere cuando uno va a ir a algún lugar, usted está en una ciudad que no conocen, uno tiene un mapa. Y esto es lo mismo pasa a nosotros en lo que es la cirugía. Cuando tenemos ya indicación quirúrgica, lo que uno quiere es ver qué camino voy a seguir, dónde no me tengo que meter y de repente qué ayuda también voy a necesitar. Porque hay veces que lamentablemente esta enfermedad grave afecta la parte intestinal, afecta la parte de las vías urinarias, los uréteres, etc. Entonces necesitamos el apoyo de otros equipos. Y esos otros equipos son cirugía coloproctológica o urológica. Y en ese contexto es muy importante por eso tener un buen mapa cuando voy a entrar a la cirugía. Correcto, en el fondo se trata de disminuir la incertidumbre. Antes las pacientes decían dolor pélvico igual cirugía, y en esa cirugía podía ser una intervención de 20 minutos o una intervención de 4 horas. Eso generaba incapacidad de conformar equipos multidisciplinarios, la consejería preoperatoria era muy mala, disminuía la posibilidad de prepararnos, ¿no es cierto? No lo mismo operar a las 8 de la noche que a las 8 de la mañana, con formación de equipos multidisciplinarios, como tú muy bien dijiste, la consejería, porque a veces las pacientes pueden tener 2 o 3 focos en el recto, en el sigmoide, sabemos que en el recto bajo puede generar mayor riesgo de fístula, y a lo mejor hay que hacer intervenciones como una ileostomía en algunos pacientes
que son excepcionales, pero a veces lo tenemos que hacer, y la consejería preoperatoria es fundamental. Y de eso consiste nuestra evaluación preoperatoria, generar este camino, este mapa de ruta que muy bien señalaste, Ignacio, en el cual nosotros ahora vamos a disminuir la incertidumbre. No le vamos a decir te vamos a operar de endometriosis, sino que vamos a hacer una intervención dirigida hacia esta área en específica, con estas complicaciones, con este outcome, con este riesgo de recurrencia, con este impacto sobre la fertilidad, eventualmente si es que hacemos la cirugía o no, y en ese sentido el complementar, ¿no es cierto?, con la hormona antimuleriana para ver la reserva ovárica, con técnicas imagenológicas para ver el compromiso de las vías urinarias es muy importante. Y no solamente para eso, y a lo mejor aquí, Nacho, te paso un poco la posta, que hoy día nosotros tenemos más herramientas que las que tenían nuestros predecesores, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá en las oficinas de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, y probablemente nuestros profesores que nos antecedieron, probablemente en esta misma oficina también, a lo mejor tenían la única herramienta que era la cirugía. Hoy tenemos más opciones y eso es una cosa positiva. ¿Cómo crees tú, Nacho, que convergen eso, y a lo mejor cómo le explicamos a nuestros oyentes esa novedad? Entonces, ahí viene como lo que conversamos de esta escalera que uno va haciendo en medicina, que también le llamamos algoritmo, que es este camino para ir tratando de afrontar a la persona, al paciente, a la enfermedad que subyace. Y en ese contexto, entonces, tenemos una paciente que tiene dolor, que tiene estos síntomas que hablamos en el podcast anterior, y ahora hacemos un análisis de imágenes con ultrasonografía o con resonancia, y de esa forma entonces vamos a ir haciendo teniendo el camino hacia un tratamiento médico, que es lo más habitual que como comenzamos, un tratamiento también cuando hay problemas de reproducción, un tratamiento de reproducción asistida, y el otro tratamiento que es la parte quirúrgica. Entonces veamos cómo vamos dilucidando un poco, Aníbal, estos tres caminos: el tratamiento médico, el tratamiento de reproducción asistida y el tratamiento quirúrgico. Recordemos que esta es una enfermedad crónica, ya lo señalábamos en el podcast anterior, y por lo tanto la paciente en su ciclo vital va a ir cambiando de necesidades, de intereses y de sintomatología. Entonces probablemente en esta paciente que ya señalábamos que era más joven, veinteañera, probablemente sus deseos reproductivos van a estar un poco más retrasados, y ahí tenemos que ser cuidadosos en no generar un daño iatrogénico o un efecto iatrogénico. Entonces ahí el tratamiento médico yo creo que es de primera línea. Establecer el diagnóstico con imágenes, tratamiento médico que son seguros, efectivos, de bajo costo, seguros, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a evitar la progresión de la enfermedad, si es que así fuese, nos va a ayudar a disminuir la sintomatología y mantener esta enfermedad en quiesencia. Cuando ya entra en edad reproductiva, o con deseos reproductivos, puede ser a los 20, a los 25, pero también a los 30, probablemente técnicas de reproducción asistida van a cobrar un poco más de fuerza, no olvidando que la cirugía también es una muy buena herramienta. Nosotros dos somos amantes de la cirugía y consideramos que es una buena herramienta también, pero tal vez las técnicas de reproducción asistida pueden tener un perfil de ventaja, sobre todo en la preservación de fertilidad, como vamos a hablar en el podcast que sigue. Y la cirugía, tratar de confinarla a una buena cirugía en su vida, una muy buena cirugía hecha por un operador experto, probablemente va a disminuir los costos, disminuir las complicaciones, disminuir la recurrencia y en una sola intervención, ¿no es cierto?, maximizar los resultados de la misma. Bien, entonces vamos al tratamiento médico. La idea, ¿cómo se llama?, de cómo uno debiese tratar de analizar esta enfermedad y cómo comenzar un tratamiento médico. Y tal como tú dijiste, la idea del tratamiento médico, como es una enfermedad crónica, es que tenga una muy buena tolerabilidad. ¿Qué significa eso? Que este medicamento que utilizamos, como es de larga data que lo vamos a usar, no genere alteraciones, reacciones adversas, o tenga reacciones adversas lo mínimas posible. Y que sea costo efectivo, porque claramente no es inocuo que una persona esté tomando un medicamento 20, 25, 30 años. Por lo tanto, esos son los dos conceptos, costo efectivo y buena tolerabilidad. Y en ese contexto, en endometriosis, tenemos una muy buena opción, que son los tratamientos hormonales, fundamentalmente los anticonceptivos. Tal como tú dijiste, Aníbal, entre los 20 y 30 años, que habitualmente la mujer hoy en día no busca embarazo, estos
son muy buenos, como se llama, tratamientos médicos porque nos permite tener una buena tolerabilidad, son costo efectivos y nos permite tener a raya la enfermedad, que no progrese o que progrese lentamente. Y también nos ayuda muchas veces que lamentablemente tenemos que operar a una persona, lo mismo. Esa paciente debe recibir un tratamiento médico para disminuir la recidiva. Correcto, y por eso que establecimos, ¿no es cierto?, en la guía clínica, en la orientación técnica, replicando un poco lo que ha publicado el Colegio Americano, la Sociedad Europea de Reproducción y un sinfín de sociedades científicas en donde la primera línea terapéutica van a ser los anticonceptivos combinados y probablemente las progestinas que hoy día han ido mejorando su perfil farmacológico, farmacocinético y ha disminuido o ha aumentado la adherencia a la terapéutica, conforman la primera línea y probablemente la segunda línea, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar en nuestro gran número de pacientes tratándolas con tratamientos médicos que sean seguros, efectivos, de bajo costo, tolerables. Y mucho más atrás, por eso que digo, probablemente primera y segunda línea anticonceptivo, vienen los análogos de GnRH y los inhibidores de la aromatasa, que por sus reacciones adversas, sequedad vaginal, bochorno, ¿no es cierto?, baja de la masa ósea, quedan condicionados a grupos seleccionados, probablemente preoperatorios, en una paciente que tenga un endometrioma grande, que desea fertilidad, grupos muy específicos que yo en general lo desaconsejaría, a no ser que sea indicado por un grupo y un panel de expertos en la patología. No sé si tú, Ignacio, utilizas análogos de GnRH, cuál ha sido tu experiencia y qué recomendación a lo mejor les puedes dar a los colegas y a los pacientes que nos escuchan sobre el uso de anticonceptivos secuenciales o no. Claro, eso yo creo que es tremendamente importante en el sentido de que siempre viene la pregunta de la paciente, ¿cuál tomo? ¿Qué anticonceptivo tomo? ¿Cuál es el mejor? Deme el mejor. Y ahí viene la respuesta, habitualmente es, todos los caminos van a Roma, todos los tratamientos hormonales sirven. Tal como dijo Aníbal, los análogos, los anticonceptivos, las progestinas, etcétera, sirven. Pero lo que nuevamente volvemos al concepto es aquellos que tengan buena tolerabilidad y que sean costo efectivos. Y ahí, en estas pacientes, la primera línea, siempre anticonceptivos combinados, que son los clásicos que toma una mujer para buscar la contracepción, y las progestinas. Tienen sus bemoles, hay veces que igual hay una mujer que puede tener, como se llama, un poco dolor de cabeza, pueden tener algunos cambios de ánimo, pueden tener goteo. Muchas veces la mujer con endometriosis tiene más goteo menstrual y eso lamentablemente genera un grado de ansiedad, y eso es importante que nosotros como especialistas tratemos de explicar a la mujer que lamentablemente se puede dar. Y como segunda línea, tal como tú me explicaste, me preguntaste, es los análogos de GnRH. Sí, yo los uso, pero porque, claro, lamentablemente yo trabajo en la unidad de endometriosis de centros de alta complejidad, donde me llegan los casos más severos y que donde claramente es una excelente herramienta, pero en casos seleccionados que son generalmente muy severos. Y en eso sí los utilizamos, pero tal como tú dijiste, tiene sus reacciones adversas, podemos usarlo entre 3 a 6 meses por la parte ósea, los síntomas vasomotores que son los bochornos, la sequedad vaginal, y en ese contexto los dejamos como segunda línea. Claro, pero la buena noticia es que 3 de cada 4 o tal vez 4 de cada 5 mujeres van a responder al tratamiento médico y no van a necesitar terapia adyuvante ni de segunda o de tercera línea. Esa es la buena noticia que les tenemos. No es válido esto, eso sí, para los pacientes con infertilidad, en donde el uso de anticonceptivos, análogos de GnRH y cualquier otro elemento que suprima la ovulación no va a ser de utilidad. No tiene mucho sentido utilizar un anticonceptivo en alguien que quiera concebir. Increíblemente, durante mucho tiempo se utilizaron y hoy día sabemos con evidencia tipo 1, o sea, la mejor evidencia disponible de que estas herramientas no son útiles y por lo tanto, en este grupo paciente establecimos en las guías clínicas, en la orientación técnica, que tienen que ser derivadas a una unidad especializada en medicina reproductiva para que balanceen apropiadamente, como vamos a ver en el próximo podcast, las distintas opciones que tienen para lograr su cometido, que es el embarazo. Y antes de terminar el podcast, Aníbal, una pregunta que habitualmente viene de las pacientes. ¿Tú qué le dirías a una paciente que se va a operar
y dice que prefiere operarme y después así no tomar anticonceptivo o no tomar alguna progestina posteriormente. Sí, excelente acotación. Existe una corriente actual que me parece válida, yo soy muy respetuoso, yo sé que Ignacio tú también, con las decisiones de los pacientes, en que los pacientes no tienen que utilizar anticonceptivos. Me parece bien. Si tú en tu casa quieres utilizar un método de barrera, el calendario, sea cual sea, primero conoce la eficacia de la misma y decide cuál utilizar. Pero en este caso es distinto, porque nosotros estamos usando una medicación para una enfermedad que es crónica y que va a acompañar a esa paciente en todo su ciclo vital. Y por lo tanto, prescindir de una de nuestras principales herramientas sí tiene un costo, entre comillas, no estoy hablando del costo económico, sino que tiene un costo para la enfermedad que no es menor. Y en ese sentido la consejería tiene que ser muy precisa. Siempre la última palabra la tiene el paciente y son quienes deciden, pero nosotros también tenemos la obligación ética, moral, ¿no es cierto?, y profesional de informarle de que el anticonceptivo no es un capricho, sino que es una de nuestras principales, si no es la principal herramienta que tenemos para tratar a este grupo de pacientes en forma segura, eficaz, efectiva, costo eficiente, como tú bien dijiste. Claro, completamente de acuerdo. Es como decirle a una persona que tiene la presión arterial elevada, la hipertensión arterial, decirle que tome el antihipertensivo un rato y después no lo tome. Lamentablemente esta enfermedad es crónica y a quien nos toca en algún momento alguna enfermedad crónica, sea asma, hipertensión, reflujo, diabetes, endometriosis y así un sinnúmero, lamentablemente es necesario mantener este tratamiento y eso va a mantener a raya la enfermedad mientras tome el medicamento. Exacto. Solamente para cerrar y sin ánimo, ¿no es cierto?, de confrontar a los pacientes que nos dicen que no quieren utilizar anticonceptivos porque no son naturales, recordar que las mujeres durante cientos de miles de años han menstruado en promedio 10 a 12 veces en su vida. La mujer, y no estoy diciendo que me parezca bien, pero nuestras madres y abuelas se embarazaban a los 10, 12 años y estaban en su vida o lactando o embarazadas, lactando o embarazadas, y estudios epidemiológicos robustos y serios demuestran de que las pacientes en realidad menstruaban 10 o 12 veces en su vida y por lo tanto, del punto de vista evolutivo, la mujer probablemente está preparada para esa carga en su vida menstrual. Los desarrollos de la anticoncepción, sobre la que hablamos también en el podcast anterior, han generado un cambio en la vida de la mujer que es muy bienvenido, ¿no es cierto? Estudian, se desarrollan, pero esto también ha generado un cambio en cuanto a la exposición en su vida a la menstruación y probablemente muchas de las enfermedades de las cuales consultan nuestras pacientes y en particular la endometriosis se debe a ese cambio sociocultural de nuestras pacientes. Claro, todas las cosas en medicina, para ir cerrando, todas las cosas en medicina tienen un componente ambiental y un componente genético. Y ese componente genético va muy relacionado a la exposición. Y como tú dijiste Aníbal, la cantidad de menstruaciones subió de 50 menstruaciones en toda su vida, una mujer de los años 50 hacia atrás, a probablemente ahora 400 ciclos menstruales con su menstruación retrógrada, con su sistema inmunológico tratando de extirpar estos tejidos y claramente eso ha generado que aumente la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, para ir cerrando, yo creo que es fundamental el tratamiento médico, tal como tú dijiste. No sé si quieres recapitular los 3 puntos. 2/3 de las pacientes o 3/4 de las pacientes van a tener un buen control de la enfermedad con un tratamiento médico, no necesitan operarse. Hay que buscar el tratamiento médico más costo efectivo y mejor tolerado. Y en ese contexto hay una secuencia de cómo utilizar este tratamiento médico, que es lo que nos dedicamos, la parte técnica médica, los especialistas en ginecología. Perfecto, bueno, los dejamos invitados para nuestro próximo podcast, en el cual vamos a hablar de los nuevos herramientas terapéuticas, técnicas de reproducción asistida y cirugía, y cómo se viene el futuro de esta enfermedad. Ignacio, vamos a tratar de hablar un poco de eso, cuáles son los cambios paradigmáticos de cómo nuestros antecesores manejaron la patología y cómo esperamos que nuestros alumnos y que nos sigan hacia adelante puedan manejarla de una manera, ¿no es cierto?, más personalizada. Encantado, Aníbal. Nos vemos próximamente en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao.